Estamos con el curso de milagros, la página número 100, las lesiones del amor. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar, en última instancia, como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, porque estás justificado contra atacar, y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué puede esperar de premisas de mente sino conclusiones de mente? La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que tomes como modelo para tu aprendizaje. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asume inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situado, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Vale. Yo de aquí lo único que subrayé en su momento, aunque ahora estaba viendo otras cosillas, ¿no? Pero lo único que yo subrayé cuando lo leí es que la ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. ¿Qué quiere decir? Que la ira siempre es una proyección mía, algo que a mí me molesta. Vamos a ver, si yo estoy irritada, es algo mío, es algo que yo no he encajado, no he aceptado o no he visto de la manera correcta. Y además dice, fijaros, entraña la proyección de la separación. ¿Por qué? Porque estoy viendo al otro separado de mí, en vez de verlo como yo mismo. ¿Vale? Entonces, esto lo que nosotros debemos de hacer es responsabilidad. Cuando yo me veo en un enfado, en un cabreo o en una ira, tengo que coger responsabilidad y sentir que eso es mío, nada más que mío. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? En realidad, si nos damos cuenta, el libro nos lo va a repetir 20.000 veces, porque si el libro es cansino, el ego es más cansino todavía. Por eso nos lo repite habido y por haber, y lo que quede, ¿vale? Dice, tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. ¿Por qué no podemos ser atacados? Porque en realidad somos energía. Intenta hacerle daño a la energía. No puede. ¿Vale? Y aquí te dice que se te ha pedido que tomemos como modelo a Jesús. ¿Vale? Dice, se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje. Ya que en un ejemplo extremo, ¿por qué Jesús es un ejemplo extremo? A ver, ¿por qué Jesús es un ejemplo extremo? ¿Por qué te dice que lo tomes como ejemplo y por qué Jesús es un ejemplo extremo?
porque lo repudiaron, lo apalearon, lo escupieron, lo crucificaron. ¿Es un ejemplo extremo o no? Hombre, yo creo que a ninguno de nosotros. No han hecho ellos. A ninguno de nosotros nos han crucificado, ¿no? No pudieron hacer más. ¿Vale? Entonces por eso dice, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Claro, Jesús es un ejemplo extremo, porque más que le hicieron a él ya es imposible, o sea, ya más que matarte y crucificarte no te pueden hacer, ¿vale? Todo el mundo enseña, pues todo el mundo enseñamos. ¿Por qué enseñamos? Porque según actuamos así enseñamos. Siempre estamos enseñando, con nuestra forma de actuar estamos enseñando, ¿vale? Bueno, claro, aquí viene el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tenga asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión, que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para que todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Voy a seguir, ¿vale? Vamos a dejar que aclare. Es probable que hayas estado reaccionando durante años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente por qué es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Y aquí ya nos da una clave, ¿vale? No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido.
Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamentalmente solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección del Hijo de Dios que debe enseñar si es que has de alcanzar tu propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerá que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, no enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Vale, aquí me voy a parar. A mí esto me recuerda que yo siempre he dicho, ¿no?, que Jesús es el maestro del amor y que solo tenemos que ver cómo Él lo vivió. Él era un plan que fue establecido. Él venía para mostrarnos que existe la resurrección, que después de la muerte hay vida, ¿vale? Y claro, para hacer ese trabajo, él tenía que morir públicamente, porque si no, nadie lo hubiese creído. Imaginaros, es así, y la gente no lo cree, pues imaginaros si hubiese sido muerto en su casa durmiendo, pues entonces ya ni te cuento. Tenía que haber pruebas, tenía que haber testigos, tenía que haber... Entonces, ese plan que estaba establecido, a él lo atacan, lo denuncian, lo atacan, lo escupen. No sé si alguna habéis leído en La Pasión de Jesús de Caballo de Troya, porque es buenísima cómo describe la escena. O también en la película esta de La Pasión de Cristo. Ahí también la describe muy bien, pero realmente así fue como ocurrió. Porque cuando estaba en el Sanedrín, no sé, el Sanedrín es el conjunto de los sacerdotes judíos de la época, que fueron los que lo juzgaron, le hicieron un juicio entre todos. Pues todos se levantaron porque consideraban que él había cometido graves pecados, ¿no?, al decir que era hijo de Dios, al haber curado en sábado, que eso, bueno, eso para ellos era impensable, porque el sábado era un día que no se puede trabajar, según su ley. Entonces, hay un montón de acusaciones hacia él, y él se mantiene allí en calma, sereno, ¿no?
claro, con su, imaginaros, ¿no? Jesús allí trabajando su paz. Y ahora, después de haberlo enjuiciado, se pone uno a uno, que el Sanedrín, creo, no sé por cuántas personas estaba compuesto, pero por muchas, bastantes personas, y se ponen uno a uno a escupirle a la cara. Imaginaros cómo tiene que sentirse el ego. Claro, yo digo, Jesús tenía que estar súper elevado, porque no rechistó, no dijo ni pío, nada. Pero después de haber sido escupido, después de que le rompieron las ropas y lo dejaron desnudo, después lo entregaron a los romanos, después le dieron latigazos. Y cuando lo entregan y le dan el cartel que llevaba aquí, que decía el rey de los judíos, sí, entonces sí. él cuando se lo da le dice, toma tú, que él dice, yo, eso lo has dicho tú, o sea, que él en ningún momento ofendió a nadie, dijo, ni habló. Exactamente, tú no decías que era el rey de los judíos, decía, no, eso lo has dicho tú, me pusieron. Bueno, el hecho es que imaginaros esa situación de sufrimiento, de dolor. Probablemente dolor y no sufrimiento. Dolor físico, pero no sufrimiento, porque yo supongo, él sabía lo que le esperaba, ¿vale? Entonces imaginamos esa escena y él pasó un día amargo. Una noche y un día amargo hasta que muere en la cruz, ¿vale? Bueno, y la crucifixión ya es, según contaba este hombre, lo que yo he leído, JJ Benítez, dice que cuando tú estás con los brazos así no puedes respirar. Y respirar es un dolor enorme. ¿Por qué? Por la postura del cuerpo. Pero ahora pensemos un momento. Pensemos un momento. Cuando Jesús se aparece a sus apóstoles, ¿vale? Él no llega y les dice, mirad lo que me han hecho los hijos putas estos. No, ¿a que no? Él ya no menciona para nada el dolor, ni el sufrimiento, ni lo sucedido. No lo menciona, no menciona la humillación que sintió, no menciona los latigazos que le dieron, no menciona nada. A nosotros cuando nos pasa algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Madre mía, porque mira esto, Nos encontramos una amiga. madre mía. Madre mía. La Porque que cae. fíjate, porque hay que ver, porque mira, porque yo he dicho, porque ella me ha dicho, porque así estamos alimentando al ego. Él sabía que no podía alimentar esa parte. Entonces él se presenta. Y de hecho la Virgen, sí, bueno, María, cuando ya ella va todo el camino con su hijo, acompañando a su hijo, pero tampoco la oye en ningún momento, porque dice nada. ella sabía en todo momento que su hijo iba a ir, pero que vamos a ver, que tú no estabas perdiendo a tu hijo, estabas entregando a tu hijo una cosa más grande. Ahí está. Entonces y que todo ese dolor era pasajero. Era el dolor de ese momento porque estaba su hijo, le estaban haciendo daño, no porque dónde iba a ir su hijo. Que sí. Eso también es importante. Que, fijaros, porque hay una parte cuando María, la madre, hombre, que imaginaros nuestros hijos, ¿no? Es que nos ponemos en el lugar y dices, imaginaros el dolor de un hijo, ¿no? Que le estén haciendo eso a tu hijo. Pero qué confianza más grande tiene que haber para decir, hágase tu voluntad, te lo entrego. Claro. ¿Qué confianza más grande tiene que haber? ¿Vale? Y luego, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, claro que Jesús es un gran ejemplo a seguir de amor, porque Jesús es el maestro del amor. Si Él es el que nos está hablando en este libro continuamente y el que está diciendo, no veáis la crucifixión como algo malo, ya lo hice yo por vosotros. Además, fijaros que dice, yo lo he hecho por vosotros, nadie tiene que volver a hacer este sacrificio. Y nadie tiene por qué volver a vivir eso. ¿Vale? Pues entonces nosotros nos acogemos a lo que Él dice y con que Él lo hiciera ya con nosotros, para muestra un botón. Sí. Para muestra un botón, nosotros con poquito.
Vale, seguimos. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo de renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarán mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Me voy a parar aquí un momento, ¿vale? Cuando él dice, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír una sola voz, se refiere a que nos dejamos llevar por la voz del ego, ¿vale? Por eso lo lamenta, porque dice que nos debilita como maestros y alumnos que somos. Claro, cuando yo estoy escuchando al ego, estoy dejando de escuchar al espíritu. Y eso me debilita muchísimo, ¿vale? Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos, ni traicionarme a mí, y que sobre ello es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que sigue ha elegido evitarle dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. ¿Sabéis lo que significa irrelevante? Que no tiene importancia, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otro, puedes aprender de su experiencia y beneficiarte de ella sin tener que experimentarla directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Mirad, en la parte de arriba, donde decíamos que él necesita, aquí, los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarle dolor en relación con todo,
sería ciertamente insensato que no lo siguiéramos. Quiere decir, cuando nosotros nos entregamos a Él como su discípulo, Él va a evitarnos mucho dolor. Y si nos lo está ofreciendo, tenemos que cogerlo. Luego dice que Él eligió por nuestro bien y por el de todos, para demostrar que los ataques más horribles son irrelevantes en el mundo de Dios, en el mundo del amor, porque no son reales. Vamos a ver, hemos dicho que este cuerpo es un cascarón, ¿no? Puesto que es un cascarón y esto es un sueño, ¿quién te está haciendo daño? Tú mismo. Tú eliges si la persona que te está haciendo daño lo eliges verlo como algo doloroso o lo eliges verlo desde el amor. Porque si eliges verlo como algo doloroso, atraerá. Si tú crees que existen los ataques, atraerás los ataques. Si crees que alguien te puede hacer daño, atraerás que alguien te haga daño. ¿Vale? Voy a volver a leer la número 10 completa, porque aquí hay algo muy importante, al menos para mí me ha sonado muy importante. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que la escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Entonces aquí nos quiere decir que si yo veo a una persona que está sufriendo y yo le mando amor y hago mío su experiencia, su conocimiento desde el amor, ¿qué me está mostrando? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Ya no tengo yo que volverla a vivir. Claro. Claro, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, me fijo, ¿qué te digo yo? Mi hermana, que se ha divorciado. Y yo aprendo de todo lo que ella vivió en su divorcio, todo el aprendizaje que ella ha vivido, si yo lo hago, no tengo que vivirlo yo. Si yo declaro inocente a su exmarido, si declaro inocente las agresiones que ha sufrido, si declaro que ella va a sobrevivir, que es fuerte, que es capaz, que Dios la está cuidando, que todo eso ya no tengo yo que volver a vivirlo. Si tú aprendes que la experiencia de una persona no tienes que volver a vivirla. ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Qué estoy viendo? Que es pasajero, que no pasa nada, que ahora sale más fortalecida. Lo que esté aprendiendo. Tú puedes hacer tuya toda la experiencia. La pérdida de un hijo en una persona. Pues si tú ves el dolor que está sufriendo la persona, ves la situación tan caótica, ves cómo sale, ves cómo el tiempo borra el dolor. Todo eso es un aprendizaje. Ves que a pesar del dolor tan grande, está sostenida, está cuidada, es pasajero, que esa persona, ese ser, está en la otra dimensión. No sé, todas las experiencias que la vida nos ponga alrededor, podemos aprender de ellas sin necesidad de vivirlas nosotros. Siempre que no hagamos juicio, si hacemos juicio, ¿qué quiere decir? En el momento en que yo hago un juicio o hago culpa, mira, el otro día una amiga mía, no sé si luego me ve, pues perdona, estábamos hablando de los adulterios, de si un hombre puede tener
un amante o si una mujer puede tener un amante, y ella va y me dice, ah, pues eso no debería de ser así porque es que eso se puede elegir. Digo, para, no hagamos juicio. No se puede hacer juicio. ¿Por qué? Porque ¿qué te viene? ¿Qué te viene? Que te lo vas a tragar tú que nos sola. la tragamos entera. ¿Por qué? Porque hacer juicio denota, le estamos diciendo al universo que no sabemos lo que es. Que lo tienes que aprender. es. Y entonces, Te lo claro, en juro. el momento en que estamos diciendo que no sabemos lo que es algo, Claro. dice, Claro, pues venga, va a aprender. que lo vas a aprender. Así que que Dios me muestra un botón, con verlo los demás, ya aprendo todo lo que tenga que aprender, ¿vale? Pero que, en fin, no lo voy a negar tampoco, a ver si va a decir, si no quiero una taza, tómala. Está en 31. Bueno, pues lo dejamos aquí y la semana siguiente seguimos, ¿vale?